Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 4 de enero para hablar de lo que ha venido ocurriendo en Arauca. Ustedes saben la situación que se presenta allí. Enfrentamientos entre grupos ilegales, el ELN y las disidencias de las FARC, con un saldo trágico, 23 personas que han muerto y todo lo que esto acarrea, por supuesto. Además, una constante tensión en este departamento por la situación que se está presentando. Y justamente estamos con el defensor del pueblo, Carlos Camargo, porque él ha estado muy atento de lo que ocurre allí, porque además de esta situación que les estamos contando y de las que ustedes ya están enterados, pues hay otros problemas, que también puede venir el desplazamiento, el reclutamiento de menores, bueno, otros problemas que deja la guerra. Doctor Camargo, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Un saludo muy especial, deseándoles a todos un feliz año. Por supuesto, un saludo muy especial, extensivo a toda la audiencia de Semana en Vivo. Muchas gracias por la invitación. Claro. Doctor Camargo, bueno, un feliz año para usted también, por supuesto, muchos éxitos. Se había hablado, doctor Camargo, de 23 personas asesinadas. ¿Esta cifra se mantiene o ha aumentado en las últimas horas, defensor? Según fuentes oficiales, se mantiene la cifra de 23 homicidios, 17 en el municipio de Saravena y otros 6 en el municipio de Tame. Y 40 aproximadamente vienen desplazándose, producto de los enfrentamientos y de las confrontaciones entre estos dos grupos armados ilegales, las disidencias de la FARC y el ELN, hacia el municipio de Tame. Situaciones que preocupan muchísimo. También podemos registrar las situaciones de retenciones ilegales que por fortuna han dejado ya en libertad a esas personas que han sido aprehendidas por los grupos armados ilegales. Conocemos también la situación de una desaparición de una ciudadana, Jennifer Forero, de 16 años, que presuntamente fue reclutada por uno de estos dos grupos armados ilegales, pero que posteriormente, de manera desafortunada, fue entregado el cuerpo sin vida a sus familiares. Manera de que eso es lo que podemos registrar en estos momentos. Sí, defensor, se habla de estas personas que han muerto en esos hechos violentos, pero hablemos y profundicemos con el desplazamiento de las familias producto también de esta ola de violencia en esta región del país. ¿Se tiene ya cuantificadas cuántas familias se han desplazado de Arauca? Tenemos, como les comentaba un poco, teníamos 52 familias entre los municipios de Saravena e Itame. El número, existe la amenaza de que sigan desplazándose si en la medida de que van aumentando el nivel de estas confrontaciones y enfrentamientos entre estos dos grupos armados ilegales. Esa es la información que tenemos y esa es la información que puedo darles a esta hora del mediodía, conforme como me lo ha suministrado directamente nuestro delegado de movilidad humana y nuestra regional en el departamento de Arauca, producto de la comunicación permanente con miembros de las distintas comunidades que están azotadas por estos enfrentamientos. Y es que esto que usted está comentando, defensor, pues también resulta más preocupante todavía, porque, digamos, sumado al hecho de la violencia, de los asesinatos, pues que unas familias tengan que dejar su tierra por estos hechos, por supuesto, genera más preocupación. Quiero preguntarle algo, defensor, usted me corrige, por favor, porque la Defensoría había emitido una alerta temprana, la 029 de 2019, donde se advertía pues que esto podía pasar. Nosotros hemos venido haciéndole seguimiento a las recomendaciones y advertencias en el marco de la alerta temprana 029 de 2019, porque en esa alerta temprana no solo advertimos sobre los enfrentamientos y las confrontaciones que hoy se están llevando a cabo entre estos dos grupos armados ilegales, sino que también advertimos amenazas y riesgos en punto a situaciones de desplazamiento forzado masivo de comunidades, así como también de reclutamiento de niños, niñas, adolescentes, el confinamiento de las comunidades, las retenciones ilegales, los homicidios y toda clase de amenazas
donde el principal y único afectado es la población civil de estas comunidades. Sí, defensor, se habla de, de esa confrontación, de este enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las FARC. Muchas personas y también funcionarios del gobierno han advertido que criminales que están siendo resguardados, protegidos por la señalada dictadura de Nicolás Maduro son los causantes de esta ola de violencia. Usted que ha estado al frente de esta situación, ¿qué dice la comunidad? ¿Esto es verdad? ¿Esto es cierto que los criminales que están amparados en Venezuela son los responsables de esta ola de violencia en Arauca? Esos son el refugio de criminales y de actores armados ilegales. Aquí la génesis principal y el motivo por el cual es el epicentro de todas estas confrontaciones es la disputa por el control territorial de las rutas del narcotráfico. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y por eso hay una serie de actores irregulares, de actores ilegales que vienen siendo resguardados y protegidos de manera ilegal por diferentes situaciones, incluso por los gobiernos vecinos. Entonces, que nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos repudiamos, pero repudiamos también de manera contundente que la presencia de afectaciones a la población civil, los niños, repito, nuestros adultos mayores y cualquier miembro de las comunidades de población civil deben estar al margen de cualquier enfrentamiento, de cualquier confrontación entre grupos al margen de la ley, dentro de grupos irregulares. Por eso el llamado a estas guerrillas, a estas disidencias, a estos grupos armados irregulares es a que mantengan a la población civil al margen de cualquier enfrentamiento. ¿Hay algún reporte, defensor, sobre justamente reclutamiento en medio de todo esto que está pasando? Digamos, para nadie es un secreto que las guerrillas, los grupos ilegales cometen este delito, pero en estos enfrentamientos de los últimos días tal vez han recibido algún reporte de reclutamiento de menores. Esa es la usanza permanente en la que incurren estos grupos armados ilegales. Tenemos información fehaciente tanto de las comunidades como lo hemos visto, escuchado al personero de estas dos localidades, de Tame y de Saravena, donde siguen incurriendo en la práctica irregular del reclutamiento de menores. Lo pudimos observar en la retención ilegal, en el reclutamiento de esta menor Jennifer Forero, que después fue reportada como desaparecida y después fue reportada sin vida. Era objeto de reclutamiento por parte de estos grupos armados ilegales. Defensor, ¿se pueden seguir presentando muertes en Arauca producto de estos enfrentamientos entre estas dos organizaciones armadas al margen de la ley? Ahí está la advertencia también puesta sobre la mesa. Nosotros lo hemos advertido en nuestras alertas tempranas y reiteramos las advertencias de estas confrontaciones, de estos enfrentamientos entre los grupos armados ilegales. Lo desafortunado es las afectaciones a la población civil. Por eso repudiamos toda esta clase de situaciones criminales que se estén presentando en el territorio donde las comunidades son los afectados. Manera de que reitero mi llamado, reitero a los grupos armados ilegales a que mantengan al margen de cualquier confrontación a la población civil. Esto que usted está diciendo es muy importante, doctor Camargo, porque uno escucha a los ciudadanos opinando sobre este tema. Dicen, no, es que esto se presenta es por una falta de implementación del acuerdo, es culpa del gobierno del presidente Iván Duque. Bueno, en fin, lo primero que hay que decir es que la situación fronteriza, siempre se han presentado este tipo de situaciones entre grupos al margen de la ley. Pero también es cierto, y usted lo mencionó hace algunos minutos, y es que, bueno, sí, desde que se firmó el acuerdo de paz hay una disputa de ese control de territorialidad entre el ELN y quienes decidieron abandonar el proceso de paz, porque uno revisa las estadísticas, defensor, e incluso el personero y distintas personas en Arauca han dicho que se ha venido avanzando en las denominadas zonas futuro. Sin duda habrá mucho trabajo más por hacer de presencia institucional
en estos departamentos. Pero lo claro acá es que son estos grupos guerrilleros los únicos responsables, porque veíamos un comunicado del ELN echándole la culpa al gobierno, y eso sí no se puede permitir independientemente de quién sea el presidente, ¿no? Nosotros extendemos un respaldo a la institucionalidad en general. Los criminales, los grupos armados ilegales no se pueden amparar en una situación donde ellos son los únicos responsables de lo que está ocurriendo en el territorio, lo que está ocurriendo en las afectaciones en sus derechos a las comunidades de estos municipios del departamento de Arauca. No podemos protegernos ni podemos cobijar ninguna situación irregular como esta. Le extendemos un respaldo a la institucionalidad, porque la institucionalidad colombiana está cumpliendo con su razón de ser, de manera de que aquí no podemos dejarnos distraer de estos criminales que lo único que quieren es disputarse el control territorial para ellos seguir conectando y seguir impulsando situaciones de ilegalidad como son las rutas del narcotráfico. Y, defensor, también se ha presentado una reacción bastante fuerte de todo el país por lo que ha dicho la guerrilla del ELN, que se vieron en la necesidad de defender los territorios y están acusando también al presidente de la República, Iván Duque, por esta situación. ¿Qué responder a este tipo de organizaciones que están diciendo este tipo de afirmaciones que generan también repudio en Colombia? Repito, respaldo irrestricto a la institucionalidad colombiana. El presidente de la República es el jefe supremo de las relaciones internacionales. Por eso, como defensor del pueblo e institución nacional de derechos humanos, debo decirle a los grupos armados ilegales e irregulares el respeto en sus derechos, por el respeto en la vida, en la integridad de todas las personas que habitan en estos territorios, a la población civil, a todas las comunidades, a sus miembros, decirle respaldo absoluto a la institucionalidad, rechazo absoluto a todo lo que tiene que ver con los factores de violencia que son estos grupos irregulares e ilegales. Defensor, y finalmente ya usted nos cuenta estas cifras: 52 familias desplazadas. La unidad de víctimas ha anunciado un acompañamiento a quienes han resultado afectados por esta situación. ¿La Defensoría también va a acompañar a estas familias que se vieron obligadas a salir del territorio? Nosotros lo venimos haciendo de manera permanente, el acompañamiento a las comunidades. En el día de ayer y antes de ayer hemos estado participando en los sendos consejos de seguridad a través de nuestra regional Arauca. En el día de hoy, de manera presencial, en lo que es en la vereda Botelón y en la vereda Jordán, estamos el delegado de movilidad humana y nuestra regional de Arauca, escuchando a las comunidades, atendiendo todos los procesos de restablecimiento de derechos, de manera de que la Defensoría del Pueblo como institución nacional de derechos humanos está presente en el territorio, está presente de la mano de nuestras comunidades. Bueno, pues doctor Carlos Camargo, gracias por estar aquí en Semana, que tenga usted buen día y pues lo estaremos molestando en esta semana, por supuesto, porque la atención está puesta en el departamento de Arauca y queremos saber qué es lo que pasa allí. Lo estaremos molestando en esta semana, doctor Camargo, que esté muy bien. Con el mayor gusto, y a ustedes y a la audiencia de Semana en Vivo, desearles un feliz año. Gracias, doctor Camargo, y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com. Allí encontrarán toda la información de esto que está pasando en Arauca, además todo lo que ocurre en Colombia y, por supuesto, lo que pasa en el mundo. Que estén muy bien.